Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Tal vez para este momento ya acabas de ver las preguntas y te estarás preguntando qué es lo que pasó con esas preguntas. Y bueno, es bien importante que sepas que esas preguntas tienen que ver con cuánta confianza tienes al día de hoy, cuánta confianza tienes ante tus situaciones, cuánta confianza tienes ante la vida, cuántas cosas te has inventado de los demás, cuántas cosas te has inventado que ocurren en ti. Y hablar de invenciones pues tiene que ver con algo como lo que la mente empieza a procesar. Y muchas veces entramos en esas emociones de culpabilidad, de tristeza, de enojo, inclusive alegría desbordada. Esa alegría desbordada que se convierte en euforia y que te hace hacer cosas de una manera diferente. ¿Alguna vez te has puesto a ver que hay gente que de repente se está riendo desbordadamente y comienza con un llanto diferente? Y en este espacio en el cual hoy te estoy hablando tiene que ver mucho con esa parte interior, con interiorizar, con darte cuenta que muchas veces no sabes por qué terminas llorando o por qué terminas molesto por algunas situaciones o por qué terminas como mal. Y hemos estado como en muchos espacios, o has estado como en muchos espacios donde has escuchado miles y miles de cosas, pero en ningún momento te has puesto a buscar qué es lo que te pasa a ti, qué es lo que has escuchado contigo, qué es lo que has manejado para ti. Y este bloque de preguntas que se puso hace unos días o en el grupo, tiene que ver con eso, con buscar todos esos resortitos ocultos y todas esas cosas que se ocultaron directamente en nuestra vida y directamente en nuestra mente, y que el día de hoy tal vez te sigan botando en las situaciones que vas viviendo todos los días. Muchas veces vas con una situación o con una idea diferente para crear algo y de repente hay algo que te hace volver a brincar. Hay algo que te hace volver a estallar, hay algo que te hace volver a ponerte triste. Yo recuerdo que estaba en un programa tratando en aquellos momentos, dejando de beber, y llevaba como mucho tiempo, y de repente hubo un detonante donde menos me di cuenta, ya estaba nuevamente bebiendo, y fue en cuestión de segundos así, donde yo volteé y dije, ¿por qué nuevamente estoy bebiendo? Estábamos en una fiesta y tenía que ver con todo esto, estos resortitos ocultos, estas situaciones que se quedan grabadas en nuestro subconsciente y que nos llevan a volver a generar estos espacios. La única manera que yo en ese momento recuerdo que yo empecé a beber, y empecé a beber desbordadamente, y era un miedo que tenía, ese miedo al juicio, ese miedo a la crítica, ese miedo a la constancia de sentirme agredido, de sentirme lastimado, de sentirme humillado, de tener esos complejos de superioridad y esos complejos de inferioridad, y sobre todo de no entender nada, ¿no? Porque yo te decía en esos momentos que no entendía nada, o sea, no lograba entender nada, y no entender por qué me sentía otra vez triste y por qué otra vez me sentía como molesto, y empezaban a pasar esos periodos de vida en mí, y entonces decía, pues volví a beber, ¿no? Y luego llegaba a un espacio llamado la culpabilidad, donde decía, güey, me siento súper culpable porque volví a beber. Y era como, ¿culpable con quién? ¿Culpable con los demás? No, culpable conmigo. O sea, querer volver a tener ese espacio de la culpabilidad, y luego la culpabilidad pues me llevaba a culpar a otros, ¿no? Entonces querer culpar a los demás. Y hoy te voy a hablar un poquito de la culpa. La culpa, para que exista la culpa, primero tiene que haber un juicio. Y para que haya un juicio, primero tiene que haber una parte acusadora y el acusado. Y para que haya el acusado y la acusada, pues tiene que haber un abogado que defienda al acusado y un abogado que defienda a la parte acusadora. Y entonces, al emitir el juicio y el juez, lo que va es dictar un auto de formal prisión, o va a dictar dejar libre a la parte acusada. Y entonces, ok, todas esas cosas que estamos viviendo
ocurren, ¿no? Y entonces el juez lo que hace es decir, sí, sí es culpable. Y entonces el culpable le ponen su pena. Está la pena máxima, que es de toda la vida, o hay penas de 1 año, de 2 años. Y entonces el acusado se siente culpable. Y empieza a sentirse culpable, y al sentirse culpable siente que las cosas no funcionan. Y entonces lo que va a hacer es buscar a la gente que estuvo con ella involucrada para poder decir también él, y también ella, y también aquel, y también aquella, y también cuál, y también por cuál. Y entonces generan ese espacio, ¿no? Generan el espacio de decir, esa culpabilidad o ese culpable quiere traer a toda esa gente nuevamente a decir que fueron los que hicieron lo mismo que él. Y entonces es para justificarse. Entonces así es como nace la culpa, y así es como actúa el culpable. Ahora yo te voy a decir esto, imagínate que todo esto que te estoy diciendo, que es como un juicio y hay un abogado y etcétera, etcétera, todo esto viene en tu cabeza, todo esto lo traes puesto desde ahí y emites un juicio, y te emites un juicio y te emites culpable, y tienes la parte acusadora, y tienes la parte que te defiende. Y después de todo eso, de sentirte culpable, empiezas a buscar quién más fue culpable, a quién más echarle la culpa. ¿Por qué? Porque tienes una cadena perpetua. ¿Te ha pasado? ¿Te has dado cuenta que eso ocurre de repente en ti? Y esos son los resortes que no hemos podido liberar o que no se han podido manejar. La única parte más importante de esto es darnos cuenta que con estos resortes ocultos y estas partes, al momento de identificarlas, sabemos que no tuvieron que ver muchas otras cosas, y que no nos vamos a estar inventando que fue gracias a eso o que fue gracias a otra cosa, sino no tuvieron que ver muchas cosas en nuestra vida. Y entonces, bueno, pues este es uno de los videos donde te vas a dar cuenta que la culpa solamente la tienes tú en tu mente y que solamente la manejas tú en tu mente. Por lo que te pido que el día de hoy sigas escudriñando las cosas como requieres escudriñarlas, y que sigamos trabajando con ese cuestionario. De verdad, ocupa completamente en tu vida, a fondo ocupa lo que estás haciendo. Deja que las emociones fluyan, deja que las emociones salgan. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Que tengas un hermoso día.